Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan tenido una bonita semana. Y ahora que es domingo vamos a hablar con Dios, a adorar y exaltar su nombre. ¿Qué tal si allí cierra sus ojos, levanta sus brazos y le dice: gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste esta semana, Señor? Te damos gracias, infinitas gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Señor, eres lo más hermoso que tenemos, Señor. Tu nombre es algo que no tiene comparación, Señor. Tú eres alguien que siempre estarás con nosotros, Señor. Eres poderoso y majestuoso, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, y el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme y me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, y nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre.
tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
acercamos sin temor, y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Él nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que bebé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y ahora hay un futuro y esperanza fiel, y en su amor confiamos, hay descanso en Él. Señor, gracias. Gracias por ser esa agua viva en nuestro ser, en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Toma este tiempo para ti, papá. Te honramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le levantan un fuerte aplauso a Él? Amén. Vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando un amor sin condición. Yo te deseo, y tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes, eres todo para mí, y en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges, y eres todo para mí. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Y al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando un amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes.
estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes, eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges y eres todo para mí. Estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Dígalo usted. Y tú todo para mí, y en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges, y eres todo para mí. Amén. Gracias, Señor, por ser todo para nuestros días, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor. Gracias al Señor. Dios es fiel y bueno. Gracias a Dios. Sabemos que Él es todo para nosotros. Él es todo para mí, para usted también. Damos gracias a Dios por estas alabanzas tan maravillosas. Dios es bueno, Dios es fiel, y damos gracias a Dios por este grupo de muchachos que alaban y exaltan el nombre del Señor. Amén. Dios es grande. Es maravilloso este tiempo, y yo le invito a usted para que esté siempre conectado ahí en los servicios que el Señor nos permite estar realizando por las redes sociales. Dios está hablando, Dios está moviendo lo inconmovible. Yo quisiera que usted abriera sus brazos ahí donde está con su familia. Abra sus brazos, por favor, y empecemos a hablarle a Papá Dios en esta hora. Esta es una hermosa oportunidad que Él nos da para orar. Oremos en esta hora. Oremos por la familia. Oremos por los hogares. Oremos por esas personas que están padeciendo en este momento el flagelo de la enfermedad. Hay gente que está pasando momentos bien difíciles por la enfermedad, y vamos a orar por ellos. Vamos a declarar sobre ellos vida, sanidad, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, oh Dios, te damos gracias porque tú nos has permitido haberte adorado, haberte alabado, habernos gozado, Señor de los cielos, con las alabanzas. Podemos levantarte a ti como nuestro Rey, nuestro Señor, decirte que tú eres todo para nosotros, Señor. Aleluya. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Y en esta mañana, en este momento, Señor, quiero, oh Dios de los cielos, presentar delante de ti a las familias, Señor.
cada familia, cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están ahí conectados, y las personas que llegan por las redes sociales están conectándose de mañana, de noche. Padre, delante de ti presento estas familias, Señor, cada uno de ellos, las situaciones, los conflictos que hay, Señor, delante de ti los presento, Señor, porque tú eres el único que puedes remediar las situaciones, Señor. Tú puedes salir, oh Dios de los cielos, con tu gente, los puedes sacar avantes de todas las cosas, Señor, victorioso, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso en esta mañana acudimos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos hogares que están en problemas, Señor, en conflictos, Señor, que están a punto de divorciarse, Señor, a punto de separarse, Señor, decreto en esta hora que tu palabra, Señor, es colocada y aplicada en esos hogares, Señor. Reprendo todo espíritu de división, todo espíritu de contienda en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo que venga la paz, que venga la tranquilidad, que venga el diálogo, Padre, en el nombre de Jesús, en mucha armonía, gozo, en el Espíritu de Dios, Señor. Interviene, Señor, en esos hogares en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo ruego, Señor de los cielos. Trae paz a los hijos si hay, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, reprendo todo espíritu de violencia en esta hora. Señor, declaro, oh Dios de los cielos, hogares tranquilos. Oh Dios, esa violencia intrafamiliar ahora mismo es quitada, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que venga el diálogo, que vengan esas personas, oh Dios de los cielos, que hayan gente, Señor, que estén preparados, oh Dios, para poder ayudar a apoyar estas familias, estos hogares, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por este tiempo especial que tú nos permites interceder, Padre. Delante de ti también colocamos las personas que tienen algún tipo de enfermedad a esta hora, Señor. En el nombre de Jesús enviamos palabra de sanidad ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Reprendemos la enfermedad, cómo se llame, no importa cómo se llame. Ahora mismo declaramos que hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del Señor Jesucristo declaramos vencida esa enfermedad en ese cuerpo ahora mismo. En el nombre de Jesús declaro vida, 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 vida abundante, la vida que vino a traer Cristo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús declaro sanidad, Señor. Vamos allí a las UCI, en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud. Hoy declaro vida para estas personas que están padeciendo del COVID-19. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos vida en esta hora. Declaramos sanidad. Reprendo COVID-19, lo maldigo en esta hora. Lo envío a los profundos abismos en el nombre de Jesús. Declaro vida abundante, que el Señor les va a dar a ellos esa oportunidad. Hablo oportunidad de vida para cada persona que conozca a Cristo, para que ellos puedan tener esa oportunidad de conocer a Cristo en esta hora. Oh Dios, te pido por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Basta ya de tormento en el nombre de Jesús. Espíritu de tormento se va, Señor. Trae paz a las familias que están padeciendo porque tienen algún familiar allí en el hospital o en la clínica padeciendo de COVID. En el nombre de Jesús, trae paz para ellos. A los niños, los jóvenes, Señor, trae paz para ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias por este buen tiempo, Señor, de intercesión. Bendigo cada familia que está ahí, bendigo cada niño, cada joven en el nombre de Jesús. Lo bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos, oh Dios, la alacena, la mesa, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo las empresas, bendigo, oh Dios de los cielos, el comercio, en el nombre de Jesús, de los hijos de Dios a esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Aleluya, aleluya, Señor. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno. Conforme a su fe, conforme a mi fe, sea hecho en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos abundancia económica también. En el nombre de Jesús hablamos abundancia económica en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias al Señor. Amén. Amén. Durante todo el tiempo, durante todos los tiempos de la tierra, el enemigo siempre se ha querido levantar en contra de el Señor, en contra de la iglesia del Señor, en contra de lo que Dios ha creado.
El enemigo siempre quiere dañar, quiere corromper la tierra, quiere corromper la gente. El enemigo ha logrado hacer daño, el enemigo ha logrado desestabilizar lo que Dios ha creado, lo ha logrado desestabilizar. El Señor nos ha dicho, ustedes familia mía, en el mundo van a tener una cantidad de situaciones, ¿cierto? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esa es una palabra que en esta mañana nos levanta a nosotros, nos levanta esa palabra. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Esa es una verdad, pero la otra verdad es que Cristo ha vencido al mundo. Dios es fiel, Él es bueno y Él es poderoso. El espíritu de Herodes no prevalecerá contra la iglesia del Señor. El espíritu de Herodes es derrotado, ha sido derrotado en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta es una buena mañana. Y hablando de ese espíritu inmundo, Herodes, quiero invitarles para que abran su Biblia en esta hora en el libro del Evangelio de según San Mateo. San Mateo capítulo 2. Libro de San Mateo, capítulo 2. Vamos a ver capítulo 2 y voy a leer versículo 13 al 16. San Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 12 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Amén. Bien, el enemigo Satanás siempre ha ha insistido en dañar, vuelvo y lo digo, ha tratado de dañar y ha logrado en muchas personas daños, ha logrado en la tierra muchos daños, ¿cierto? El enemigo siempre va a utilizar medios. También utiliza personas, siempre lo ha hecho, ha utilizado personas y esas personas malvadas que se convierten esas personas en malvadas con tal de hacerle daño a los hijos de Dios, ¿sí? Y así, de esa forma, Él se quiere interponer en los planes redentores de Dios. El enemigo siempre se quiere interponer para que el hombre se pierda, para que el hombre no llegue al arrepentimiento, para que el hombre no sea salvo. Y creo que es algo que usted y yo debemos de entenderlo. El enemigo, el plan o el propósito del enemigo es confinar a la gente, confinar a la iglesia del Señor, inclusive confinar a la iglesia de Dios, confinarlos a la estrechez, confinarlos a encarcelarlos, o en sentido espiritual, esa palabra significa someterlo, afectándole la mente al cristiano. Someterle las emociones, imagínense las emociones, la economía. Esa parte el enemigo quiere siempre tocar. La parte emocional y la parte económica. El enemigo siempre va a tratar de pullar, de estar ahí fastidiando y va a estar atormentando en esas áreas.
a la iglesia del Señor. La Biblia dice en el libro de los Hechos, y yo le invito para que abramos el libro de los Hechos de los Apóstoles en esta hora, libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo quisiera que usted estuviese ahí pendiente de la palabra, libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Listo? Bien. Capítulo número 12 del libro de los Hechos. Vamos. Libro de los Hechos, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1. Desde el versículo 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa oración a Dios por él se llama intercesión. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda puerta, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia orando en la casa, intercediendo en la casa. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: ¿es un ángel o es su ángel? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Pues descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Versículo 20. Dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos viniendo de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz,
porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Y versículo 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La iglesia trabajando en casa, la iglesia trabajando en las calles. La iglesia no paraba por más que había sido confinada. La iglesia estaba confinada, la gente estaba siendo perseguida, y Herodes era uno de esos malvados que el enemigo utilizaba para destruir lo que Dios ha creado. Tremenda esa palabra, pero incluyendo Herodes, quiso matar al Señor Jesús. Él, influenciado, trató de asesinar al Señor Jesucristo cuando estaba recién nacido, ¿cierto? El diablo sabía que el que había nacido era el redentor del mundo, y el que había nacido era el que lo iba a vencer, o que lo vencería, ¿cierto? Entonces, ¿Dios qué hizo? Sabía que Dios no nos deja solos, Dios no lo deja solo a usted. Cuando el enemigo se ha levantado, hay alguien que se ha levantado a favor suyo. Es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo. Dice la palabra del Señor que el Señor advirtió de peligro a José, ¿se acuerdan? Le dijo: váyase, levántese y váyase para Egipto, ¿cierto? Y le dijo esto para preservar la vida del niño, porque Herodes dijo: cuando los bebés nazcan, que sean varones, mátenlos. Dijo así, ¿cierto? Y entonces el Señor le dijo a José: José, váyase de aquí, huyan de aquí, porque el rey que está los quiere asesinar. Entonces el Señor nos advierte, ¿cierto? Él nos ayuda. Dios es fiel y Él es bueno. Él es poderoso. ¿Sabía que el Dios que usted y yo tenemos es poderoso, ¿cierto? Entonces, al Herodes no haber podido cumplir su propósito, ordenó masacrar. Ahí dice la Biblia, en el versículo 16 del capítulo 2 de San Mateo, dice que mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¡Qué gente malvada! Mandó asesinar a los niños menores de 2 años. Pero los planes de Dios son inmutables. Los planes de Dios no cambian. ¿Qué dice la Biblia? En Isaías capítulo 59, versículo 19. Quisiéramos leer esa parte. Isaías capítulo 59. Vamos un momentico ahí en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 59, versículo 19. Dice así la palabra: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El enemigo se puede rebotar, el enemigo se puede levantar, pero el enemigo sabe muy bien que como ya está derrotado, alguien pasó por él, encima de él, y lo derrotó. Entonces, déjeme decir que el enemigo está totalmente aniquilado, ¿cierto? Dice la Biblia que el enemigo vendrá como un río, ¡wow!, grande, va. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera, dice, levantará bandera contra él. ¿Quién es más poderoso? El Señor, amén. ¿Quién está dentro de usted? Cristo, nuestro Señor. O sea que usted tiene al victorioso dentro de usted, y usted se ha convertido en un victorioso por Él. ¡Qué bendición! Bien,
Aquí hay un ataque contra la iglesia del Señor, ¿cierto? Desde los comienzos en la ciudad de Jerusalén, fue objeto de los ataques por parte de Satanás, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. El enemigo ha ha dañado, ha colocado instrumentos, digámoslo así, a líderes religiosos y a Herodes. Eso ha hecho el enemigo. Lógicamente eso es por parte del enemigo, de Satanás. Ha utilizado eso, ¿cierto? Entonces, en este tiempo, en esos tiempos de que estamos hablando de que estaba Herodes, procuró desde los primeros años siempre dañar la iglesia, ¿cierto? Y vemos en la Biblia que durante todo el tiempo el enemigo ha venido utilizando gente, religiosos, para dañar la iglesia del Señor, para destruirla, para acabar con los líderes de la iglesia del Señor, para también obstaculizar, digámoslo así, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que se está viendo hoy día. El freno, no avancen, no hagan eso, prohibido. No se puede. Todo ese tipo de cosas es el enemigo que se levanta en contra de la iglesia del Señor, ¿cierto? Los gobiernos que se oponen a la extensión o la expansión de la iglesia del Señor son enemigos de Dios. Ese tipo de gobierno se llama enemigo de Dios. La persecución, empieza en el primer milagro que hay en la Biblia registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a ver si lo alcanzo a leer aquí. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, el versículo 6, dice así. Vamos a ver, dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, dice la Biblia, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Dice la Biblia en el versículo 9: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Dónde empezó esa persecución a la iglesia? A partir de ese milagro que sucedió allí frente a esa iglesia cuando se levantó ese paralítico. Pedro dice: yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. A partir de ese momento empieza los líderes de la religión judía. Dice que capturaron a Pedro y a Juan. Dice, y los intimidaron para que no predicaran en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, vamos a ver ahí mismo en el mismo libro de Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, miremos el versículo 1. Mire lo que dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya muy tarde. El versículo 17 del mismo capítulo, miremoslo un momentico también, por favor. Versículo 17, dice así la palabra del Señor: sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, dice la Biblia, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El versículo 18 dice: y llamándoles
o llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vemos que aquí los apóstoles estaban siendo atacados para que guardasen silencio y el evangelio no se extendiera. Cada persona, cada ser que se interpone para que el evangelio no sea predicado, tiene espíritu de Herodes, espíritu de no expansión, espíritu de intimar a la iglesia para que no avance. Tremendo esa palabra, ¿cierto? Ya la Biblia luego sigue hablando sobre el mártir. ¿Recuerdan de Esteban? El mártir. Y miremoslo un momentico en el capítulo número 7 del mismo libro de los Hechos. El capítulo 7, el versículo 59 y 60. Esos dos versículos dice así: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, preciosa esa palabra, durmió. ¿Sabía que un hijo de Dios duerme? No, no muere, duerme. Bien, pero nos damos cuenta que el enemigo persigue a la iglesia del Señor con el fin de aniquilarla. Pero dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, a no ser, digámoslo así, que nos quedemos quietos y permitamos todo, que ni oremos, ni que nos reunamos, ni que apoyemos, ni nada. Entonces el enemigo gana ventaja sobre la iglesia del Señor, y nosotros sabemos que el enemigo no ganará ventaja sobre la iglesia del Señor. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia ante la persecución? Aquí hay unas enseñanzas tremendas, ¿no? La Biblia nos enseña, por eso todo está registrado aquí en la Biblia y para estos últimos tiempos, porque Cristo viene pronto y el enemigo sabe que Cristo se llevará a la iglesia, los salvos, la gente que cree en Cristo, la gente que lo ha aceptado a Él, la gente que cumple con todas las cosas, que se reúne, que está al tanto de todo, que intercede por los demás. El Señor se llevará a la iglesia y el enemigo no quiere. El enemigo está tratando de dañar, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la actitud de la iglesia ante la persecución? Herodes simbolizan el ataque implacable de Satanás contra la iglesia. Herodes el Grande había intentado matar a Jesús. Escuchen esto. El hijo de Herodes mandó matar a Juan el Bautista. O sea, toda la familia estaba contaminada de ese espíritu. No solamente ese rey, sino que los cercanos a él. Entonces el hijo de él mandó matar a Juan el Bautista. El nieto de él decapitó a Jacob. Miremoslo un momentico ahí en Hechos. Nuevamente ahí en Hechos, en el capítulo 12, libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Él dice mató a espada, pero lo decapitó, le quitó la cabeza a Jacobo. Y ahora en ese momento él tenía a Pedro en la cárcel para darle muerte, ¿cierto? Después de la Pascua. Eso está en el capítulo 12, versículo del 1 al 6 que acabamos de leer. Lo dice, ¿cierto? Que lo tenía allá custodiado, bueno, de todo, con los soldados bueno, estaba listo para ser ejecutado después de la Pascua. Pero ¿cuál fue la actitud de la iglesia ante esa situación? La actitud, ¿qué hicieron? Adorar a Dios, orar a Dios. Número 1, la iglesia hacía oración por Pedro.
capítulo 12 del libro de los Hechos, lo dice en el versículo número 5, dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar, oración a Dios por él. La iglesia oraba por, eso quiere decir intercesión, intercesión. Hoy día los líderes, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros necesitamos oración. Oración. El enemigo se quiere levantar siempre y los que estamos de frente necesitamos oración de la iglesia a favor. Se llama intercesión. Luego la iglesia hizo oración de petición y oración de combate. Pidieron petición y combate. Ahora mismo ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret que el enemigo Herodes suelte. Esa es la oración de combate, ¿cierto? Rechazo todo espíritu inmundo que se quiere levantar en contra de la iglesia del Señor. Rechazo todo espíritu de muerte. Rechazo todo espíritu que está sigilosamente entrándose en la iglesia del Señor. Ahora mismo lo rechazamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de destrucción, todo espíritu de brujería, todo espíritu de envidia, todo espíritu que viene a dañar. Dios oye la oración de fe y Dios responde. Dios responde su oración. Dios envió a un ángel a la cárcel. Dice la Biblia que una luz resplandeció y el ángel le dijo: hey, levántate. Versículo 7 del capítulo 12 dice así. Versículo 7: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se le cayeron de las manos a Pedro. Y dice que la puerta se abrió. Si usted sigue leyendo hasta el versículo 10, dice que la puerta se abrió. La oración suya, la oración eficaz del justo, ¿qué dice la Biblia? La oración eficaz del justo puede mucho. Las tácticas de Satanás contra la iglesia al día de hoy no han cambiado. Las tácticas no han cambiado. El enemigo no conoce nuestro futuro. Muy buena noticia, ¿cierto? Pero lo presume. Cuando determinamos ir con Dios hasta el final y nos comprometemos sin límites con Dios, escuchen esto, el enemigo querrá hacer dos cosas. Número uno, confundirnos para encarcelarnos a nosotros, ¿cierto? Y afectar nuestra economía. Recuerde esa parte. Cuando usted se dedica a las cosas de Dios, cuando usted inicia una vida solamente de dependencia a Dios, porque hay gente que dice: no, yo no puedo eso, ya me toca hacer otras cosas primero y luego ahí sí. No, cuando alguien coloca a Dios, primeramente Dios en su vida, y empieza a vivir una vida delante de Él como Él desea, esa persona empieza a tratar, el enemigo empieza a tratar de dañar, ¿cierto? Y quiere dañarle hasta el punto de tratar de confundir a la persona, de tratar de confundirlo a usted, de encarcelarlo y dañarle la economía. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. La cárcel es estrechez.
quiere decir afectación económica. Entonces, cuando la persona mantiene su mente enfocada en el problema, cuando la gente empieza a mirar el problema y lo poquito o lo que no hay y empieza a sufrir por eso, esa persona está jugándole el juego al enemigo. Estoy hablando con los hijos de Dios. Esa persona empieza a tener problemas en su vida porque está dejándose enredar por lo que el enemigo le está metiendo en la cabeza. Lo está confundiendo. Quiere decir que está en estrechez. Miremos un momentico la Biblia al respecto. En 2 de Corintios, en el capítulo número 2, versículo número 11, dice la Biblia así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice la Biblia, la palabra de Dios. Acordémonos, cárcel quiere decir estrechez. ¿Listo? Estrechez. Que quiere decir afectación económica. Afectación económica. Entonces, todo está en la mente. Usted puede que no tenga en este momento un billete en su bolsillo, pero la mente le puede decir a usted lo siguiente: aunque usted no tiene, usted es un bendecido de Dios y Dios le prospera. Y cuando usted se da cuenta, eso fue algo pasajero y usted tiene ahora recursos. Pero cuando la mente empieza a decir, no, no tengo, estoy pobre y no sé de dónde sacar, no sé qué voy a hacer, no tengo nada, usted acaba de ingresar al juego del enemigo. Necesitamos remediar eso inmediatamente. Dice la palabra del Señor: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con usted y conmigo? Empobrecernos. ¿Y cómo empieza? Desde la mente. Desde la mente. La palabra confusión es la incapacidad mental para pensar de manera clara como normalmente lo hace. Es una persona que está incapacitada de pensar correctamente como debe de ser. La confusión lleva a una persona a no saber qué determinación tomar. Tremendo, ¿cierto? Estar desorientado en estado de desesperación. Estado de desesperación. Bien, si bien podemos concluir que ese estado mental es por causa de los problemas que enfrentamos, pero detrás de esas situaciones hay una fuerza espiritual de maldad que está generando esas situaciones. ¿Quién es? El espíritu de Herodes. El espíritu que viene de parte de las tinieblas a dañarle a usted como iglesia, a hacerlo a usted confundir, hasta que usted llegue a un punto que se llama desesperación. Estoy desesperado, no sé qué camino coger, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé. Y en vez de dar la gloria a Dios y estar enfocado en la palabra de Dios, lo único que hay en la mente es la necesidad de salir y hacer algo para poderse librar de las cosas. Total, ha caído en la trampa del enemigo. Aquí hay una palabra. Dios nos está hablando en esta mañana.
Aquí hay una palabra maravillosa. Dice la Biblia que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Miremos un momentico una palabra que está en el libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo número 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe qué debe de prevalecer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente? La paz. Paz. ¿Por qué no dice ahí en su casa paz? Paz. Dígalo ahora mentalmente, paz. Ahora háblelo fuerte, diga paz, paz. Y vamos a la Biblia, en el libro de los Hechos nuevamente. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9, versículo 31. Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Galilea, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia fue fortalecida por el Espíritu Santo. Fueron edificadas, esas iglesias fueron multiplicadas y andaban en el temor del Señor. Esas iglesias que cuando se reunían a orar, esas iglesias que cuando la casa estaba con las personas de la casa, se colocaban a orar. Llegaban invitados, pero a orar. Oraban y el Señor les respondía y se acrecentaba cada día más y se edificaban cada día más y eran llenos del Espíritu Santo y andaban en el temor del Señor, y hubo un despertar espiritual tremendo. Ellos andaban en entrenamiento y en expansión. Se entrenaban haciéndolo y se iban expandiendo. La iglesia del Señor. Dice la Biblia que la iglesia creció en medio de la persecución. En medio de la persecución, la iglesia se extiende más. En medio de las dificultades, la iglesia predica más a Jesucristo. No en medio de las situaciones difíciles, la iglesia se pone a llorar o a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuándo vienes? O a pelear con el diablo diciendo, ay, Satanás, usted sí que es cochino. No, la iglesia lo que hace es predicar la salvación en Cristo. Si el enemigo ataca, si el enemigo Herodes está atacando, tratando de confundir, tratando de dañar, sí, no quiere decir que la gente ahora viva solamente en el rol del enemigo, peleándole y peleándole. No, tenemos cosas muy importantes que hacer, que se llama predicar a Cristo y vivir esa vida de temor al Señor, esa vida de fortalecimiento del Espíritu Santo, para que cada día seamos edificados y podamos nosotros estar siempre en el Espíritu de Dios, y de esa forma estamos en un entrenamiento glorioso, poderoso, y vamos a ver la iglesia expandida por toda la tierra. Y será llena la tierra de la gloria del Señor. Por último, vamos al libro de Hechos nuevamente, capítulo 11, versículo 18. Quiero decirles
que hay otra palabra gloriosa. Es la expansión. Expansión. Dice, entonces, versículo 18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo número 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor Jesucristo. ¿Sabe que cuando la gente se detiene, muchas veces es una decisión tomada, que no quiere avanzar, que queda neutralizada, no quiere avanzar, o de pronto quiere avanzar pero no ve la forma, se queda quieta? Que no vayamos nosotros a caer en esa cárcel, porque lo que quiere el enemigo es encadenar a la gente, que la gente no predique la palabra. Hoy estamos en una situación mundial, todo el mundo sabe y todo el mundo habla, o todo el mundo hablamos del tema del COVID-19. Todos sabemos de qué se trata esto. Pero el fenómeno que sucede en la iglesia es que la iglesia se dedicó a cuidar el físico y se encerró en el físico. Pero la palabra de Dios, que debe de estar rodando por todo lado, ha estado detenida. Como si estuviese encadenada. Pero la palabra no está encadenada. La palabra es viva, eficaz, libre. Y la palabra se predica. El problema no es la palabra. La situación la tenemos que remediar nosotros, de no quedarnos callados, de difundir la palabra, de llevar la palabra a todo lugar. Porque cuando empiezan esas fortalezas que detienen, cuando empiezan esas fortalezas, lo que el enemigo quiere hacer es detener el propósito eterno en las personas que no lo conocen a Él. Entre ellos, muchos familiares de nosotros. Entre ellos, muchos amigos de nosotros. Y mucha linda gente que está allá afuera, que se está perdiendo. ¿Cuántas personas están envueltas en tantos problemas terribles? Hay gente que se ha suicidado. Otros caen en una depresión terrible. Y creo que es el tiempo que la iglesia del Señor se levante. Y que no caigamos en la trampa del enemigo. Usted y yo no fuimos hechos para la cárcel. En ningún momento la Biblia dice que usted y yo nacimos para estar en la cárcel, ¿cierto? No nacimos para que nuestra cabeza rodara tampoco. En ningún momento. La palabra de Dios está firme, es íntegra. La palabra de Dios es inmutable. Y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero dediquémonos. Abramos nuestro corazón, nuestra vida, para que esto suceda. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hemos venido trabajando todo el tiempo en ese tipo de fortalezas.
Creo que llegó el momento de levantarnos. Aunque el espíritu de Herodes se quiere levantar en contra de la iglesia del Señor, creo que ha llegado el tiempo que usted y yo nos levantemos. Porque a veces, si nos damos cuenta, algunos estamos en algún adormecimiento. Hay personas que están en adormecimiento espiritual, que están paralizadas. Tenga cuidado, porque el espíritu de Herodes quiere ganar ventaja sobre usted. Ha llegado el tiempo de la iglesia. ¿Por qué no le dicen esta mañana al Señor: Señor, aquí estoy yo? Aunque el enemigo se levanta, yo soy más poderoso, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El espíritu de temor se quiere levantar. El espíritu mudo también se quiere levantar. El espíritu de pobreza se quiere levantar, de ruina, de necesidad. El espíritu de enfermedad se quiere levantar. Y la iglesia del Señor se debe de levantar también. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué no abre sus brazos al cielo y le dice: Señor, gracias porque yo soy poderoso? Gracias porque en ti yo todo lo puedo, Señor. Gracias porque tú me colocas palabras en mi boca para ir a hablar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aunque se quiera levantar el enemigo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Presentamos nuestro corazón y nuestra vida delante de ti, Señor. Te exaltamos, te honramos, te bendecimos en esta mañana, Señor. Es una mañana gloriosa, Señor. Gracias por tu palabra. Aquí estamos delante de ti. Utilízanos, Señor, conforme a tu gran voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo cada persona que está ahí presente, Señor. Bendigo cada persona que nos está escuchando por primera vez, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, toca corazones en esta mañana. Toca corazones, trae paz al corazón de cada uno, oh Dios, en el nombre de Jesús. Trae paz, trae tranquilidad en cada persona, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta buena mañana en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén y amén. Declaro victoria sobre su vida. Declaro victoria en su mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Esta es una buena mañana. Somos bendecidos. Amén. Somos bendecidos. Somos más que vencedores. Dice la palabra del Señor que usted y yo somos más que vencedores. Y eso es una verdad. Usted y yo, al ser más que vencedores, entonces nuestra vida siempre tiene una felicidad tremenda, ¿cierto? Bien, hay una confesión diaria para el día de hoy. Creo que esto va a quedar ahí también registrado cuando se termine la reunión. Dice: antes en todas estas cosas soy más que vencedor. Soy hijo de Dios, bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios vive en mí. Este es un buen día. Soy más que vencedor. Proclame siempre esa palabra. Soy más que vencedor. Amén. Esta es una buena mañana. Gracias al Señor. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bendigo cada persona que da sus ofrendas, sus aportes. Esto tiene que ver con el mensaje. Da sus aportes, sus ofrendas, sus diezmos, porque contribuyen a que el evangelio siga adelante. No deje contaminar su mente, no deje contaminar su corazón, sino que hágalo conforme a su voluntad, con tranquilidad, con paz, diciendo: Señor, esto es lo tuyo. Lo he apartado para ti porque siempre te he colocado en el primer lugar de mi vida. Es algo que usted y yo debemos de tener siempre. Así que la forma de hacerlo, al finalizar, usted lo puede ver, el Banco de Colombia y David Plata lo puede hacer. De sus ofrendas, sus contribuciones. Dios es fiel, Dios es bueno. Padre, bendigo cada persona que ofrenda, que está pendiente, que da sus diezmos, que da sus contribuciones, Señor. Yo te doy gracias por ellos. Los bendigo en esta hora, Señor. Señor, ellos rompen todo ese tipo de cadenas y siguen adelante, oh Dios, creyendo que Cristo está siendo predicado en muchos lugares y que el trabajo se está haciendo con eficacia en medio del confinamiento, en medio de la dificultad, en medio de la persecución.
tú estás obrando y estás salvando gente, almas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se olvide de enviar, dar like a esta transmisión para que su familia, sus amigos puedan ver. Y no se olvide de que las plataformas que tenemos nosotros, usted también puede contribuir con enviando el like, y de esa forma el evangelio también se está extendiendo en otros lugares. Esta es una buena mañana. Somos bendecidos. Recuerde que con Cristo obrando en su corazón es imposible estar derrotado. Dios es bueno. Les bendigo en esta mañana. Que tengan ustedes un excelente tiempo con su familia. Un abrazo para todos. Y recuerden que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Buena mañana.